I believe we should have a military presence at the very least on the southern border, if not across the border. You know, one of the things we learned post-Trump presidency is that he had ordered a bombing of a couple of fentanyl labs, crystal meth labs in Mexico, just across the border. And for whatever reason, the military didn't do it. I think that was a mistake. Señores, la amenaza y la escalada del conflicto entre Estados Unidos y México podría estar siendo desatada con Donald Trump. Tan solo se imaginan Estados Unidos en una guerra comercial con México. Peor aún, podríamos estar hablando de invadir un país vecino para supuestamente combatir a los carteles. Sé que suena increíble, pero según los reportes recientes, esto es algo que Donald Trump ha considerado seriamente. Lógicamente no es la primera vez que lo propone. Hoy quiero que desmenucemos una historia, desde los reportes en Rolling Stone hasta declaraciones de políticos aliados. Lógicamente también veremos las respuestas por parte de México. También veremos un poco sobre qué tan viables son estas ideas. Y bueno, pues al final ustedes van a decidir si esto es una estrategia o sería puro populismo. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque traemos información muy interesante. Pues perfecto, señores, todo esto resurge gracias a un artículo reciente del Rolling Stone, en el cual se revela que Donald Trump y su equipo estuvieron discutiendo en serio sobre la posibilidad de usar la fuerza militar contra México. No estaban debatiendo si hacerlo o no, sino cuándo hacerlo. O sea, qué tan lejos deberían llegar con la invasión. El pretexto de esto es el flujo de las drogas como el fentanilo hacia Estados Unidos. Pues perfecto, esto no es nada nuevo. Ya en el año 2020, si no me equivoco, Mark Esper, quien fue secretario de Defensa bajo el mandato de Donald Trump, publicó en su libro, llamado Sacred Oath, que Donald Trump preguntó si podían disparar misiles a laboratorios de droga en México. Lo más sorprendente de esto fue lo que dijo después. Según Esper, Donald Trump sugirió que podrían simplemente negarlo todo, o sea, mentir y seguir adelante. Bueno, como si nadie se diera cuenta de quién ha lanzado misiles. I believe we should have a military presence at the very least on the southern border, if not across the border. You know, one of the things we learned post-Trump presidency is that he had ordered a bombing of a couple of fentanyl labs, crystal meth labs in Mexico, just across the border. And for whatever reason, the military didn't do it. I think that was a mistake. Ahora bien, ¿qué es lo más preocupante? Que estas ideas no solo venían de Trump, sino que algunos de sus aliados más cercanos también han estado apoyando estas ideas. A ver, vamos a ver unos pequeños ejemplos. En el año 2023, el republicano James Comer dijo que no solo deberían haber tropas estadounidenses en la frontera con México, sino que también dentro de México. Básicamente estamos hablando de una invasión. Recuerden al Lindsey Graham, ¿no? Este senador republicano, que ha sido uno de los aliados más vocales de Trump. En una entrevista, él dijo que no podía pensar en un mejor uso del ejército que bombardear laboratorios de droga en México. En serio, amigos, lo dijo. Veamos el clip. They're at war with you, you need to be at war with them. I can't think of a better use of our military than to blow up labs in Mexico, killing young Americans. Okay. All right, we got it. Sit down. We're back. Anyway, we're back. ¿Qué tal? Pero esto no acaba aquí. Según este artículo en el Rolling Stone, per Esper, Trump wanted to bomb Mexico and then lie algunos about están it. debatiendo Esper planes wrote, quote, como on ataques at least con two drones, occasions in the summer of 2020, misiones once in the Oval encubiertas Office con and a fuerzas second time in his especiales, private hasta room just off the ciberataques Oval, contra los the carteles. president approached me Lo about llaman a como una sensitive invasión issue, suave. slightly hunched over Suena with his menos hands agresivo, pero motioning in sigue front of siendo him una like a intervención quarterback militar gesturing en for a un país long vecino. snap. He asked me if the Ahora, aquí viene la military gran could, pregunta. quote, shoot missiles ¿Esto into sería Mexico to siquiera destroy the legal? drug lab. Según Mark Esper y otros expertos, la respuesta es un rotundo no. Disparar misiles o llevar tropas a México sin el consentimiento del gobierno mexicano, pues estamos hablando de un acto de guerra, violaría el derecho internacional. Además, piensen en las consecuencias. México es uno de los aliados más cercanos que tiene Estados Unidos, no solo geográficamente, sino que también económicamente. ¿Qué pasaría con esa relación después de algo así?
These are almost like think tank questions when you guys are throwing out ideas. And do you think it's right to put that in a book? Well, he didn't propose sending 250,000 troops to the border. That was Stephen Miller. I never had that discussion with President Trump. But with regard to shooting missiles into Mexico, yes, I thought that was an act of war. It was illegal. It should not happen. And those things should be discussed. And we did have a meeting, a National Security Council meeting, I describe it in the book, where we sat around in the Situation Room and discussed how to address the issue with cartels. Incluso Mark Esper dijo que cuando Trump hizo estas propuestas, tuvo que explicarle que no solo sería ilegal, sino que también pondría en peligro la posición de Estados Unidos en todo el mundo. Lógicamente aquí no termina la historia. Donald Trump, en su estilo característico, respondió que podrían hacerlo de forma discreta, o sea, como para que nadie supiera que fueran ellos. Literalmente. Según Mark Esper, Donald Trump parecía realmente convencido de que podría salirse con la suya, mintiendo o incluso adjudicándose el crédito si es que el plan resultaba efectivo. Prácticamente, si sale mal, mentimos. Si sale bien, decimos que lo hicimos. ¿Ustedes creen que esto es realista o simplemente es algo típico de Donald Trump? Por supuesto, desde México no se quedaron callados. La actual presidenta de México, que es Claudia Sheinbaum, respondió directamente a estas acusaciones. Ya dijo que el problema no es solo de México, sino que es la demanda de drogas en Estados Unidos, lo cual pues termina siendo como este gran impulsor del tráfico. Quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. De acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Y ojo con este dato, el 70% de las armas confiscadas a criminales en México, adivinen de dónde provienen, de Estados Unidos. Así que, ¿quién está realmente alimentando este problema? Veamos más o menos un clip de lo que dijo la presidenta de México. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Porque, amigos, lógicamente tiene razón. Es un problema compartido. Entonces, ¿por qué atacar a México en lugar de abordar las raíces del problema en ambos lados de la frontera? Ahora, ¿qué tan en serio deberíamos tomar estas ideas? Según el artículo del Rolling Stone, algunos aliados de Trump, como el senador Lindsey Graham, han propuesto designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. O sea, va a cambiar la etiqueta a terrorismo. Lo cual, pues, le daría como que este justificante legalmente para una intervención militar. Por otro lado, hay quienes piensan que esto es más como que un discurso político más que una propuesta realista. Y es que después de todo, la logística y las consecuencias que tendría invadir México serían catastróficas, tanto para la región como para la reputación de Estados Unidos en todo el mundo. Pero como vimos, hay un sector político que está empujando estas ideas. ¿Será un simple juego político para ganar pues más apoyo o es algo más serio? Eso es lo que veremos con el tiempo. Bueno, pues amigos, hemos repasado todo, desde las declaraciones de Donald Trump y sus aliados hasta las respuestas de México y los problemas legales que todo esto implica. Pero ahora quiero saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Creen que estas ideas son viables o son puro populismo para atraer la atención? Más que todo para esta base leal de Donald Trump. ¿Podrían estos planes tener algún tipo de justificación o son demasiado riesgosos? Déjenme sus opiniones en los comentarios porque quiero leerlos a todos. Hemos llegado hasta el final de este video, mis amigos. Recuerden que si les gustó, no olviden darle un like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Yo creo que estos temas son muy importantes y necesitan ser discutidos. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.